¿Cómo están estudiantes del primer grupo de secundaria? El tema que vamos a tratar hoy es el sujeto, su núcleo y sus modificadores, ¿ya? Ese es nuestro tema, sujeto, núcleo y modificadores del sujeto. Primero vamos con la definición del sujeto. El sujeto tiene la función sintáctica cuyo núcleo concuerda con el verbo en número y persona. Desde el punto de vista semántico, el sujeto designa una realidad. Puede ser esta persona, cosa, animal o también entidad abstracta, de lo que se dice de algo a través del predicado. Por ejemplo, si decimos, los niños juegan en el jardín, los niños viene a ser el sujeto. Juegan en el jardín viene a ser el predicado. Si decimos, la madre llegó ayer a las 10 o su madre llegó ayer a las 10, podríamos decir, ¿quién llegó ayer a las 10? Su madre. ¿Qué es su madre? Sería el sujeto. ¿Qué hizo su madre? Llegó ayer a las 10. Llegó ayer a las 10 vendría a ser el predicado. Dentro del sujeto tenemos también tipos de sintagmas, ¿sí? El sujeto es un sintagma nominal cuyo núcleo sería el sustantivo, un pronombre o una palabra sustantiva. Por ejemplo, tendríamos Iván llegó a las 10. En este caso el sujeto sería Iván. Eso sería en una oración donde iría el sustantivo. Si solo ponemos ellos compraron un regalo a Pedro, ellos vendría a ser el sujeto, que es el pronombre, ¿sí? Porque se está hablando de un grupo de personas. El verde me encantó. El verde vendría a ser el sujeto. En un sintagma nominal del sujeto y el sintagma verbal del predicado cuyo núcleo es un verbo en forma personal. Son los dos componentes básicos de la oración. También puede ser un sujeto infinitivo, se podría decir, y una proposición u oración subordinada o sustantiva. Por ejemplo, si decimos, fumar es perjudicial, entonces nuestro sujeto sería fumar. Si digo, me gusta que seas puntual, en este caso, que seas puntual sería nuestro sujeto, porque estamos dando la oración hablando de alguien. Ahora, para poder identificar o reconocer el sujeto, ¿sí? El sintagma nominal que desempeña la función del sujeto oracional concuerda obligatoriamente con el verbo en número y persona. Por ejemplo, si decimos, el chico compró un cuaderno, ¿sí? Estamos hablando de una sola persona, ¿sí? Por eso dice que concuerda. Y también el verbo compró está hablando de un solo cuaderno, ¿verdad? Entonces está concordando persona y número, ¿sí? Si decimos los chicos compraron un cuaderno, ya está cambiando el número, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a ver las clases del sujeto. En las clases del sujeto tenemos el sujeto simple, ¿sí? Que es la persona o cosa de la que se habla en una oración y quien lleva a cabo la acción del verbo.
es muy fácil encontrar el sujeto dentro de una oración, pues es aquella parte de la oración que responde a la pregunta ¿quién? Por ejemplo, si decimos Álvaro es un gran amigo, nos preguntamos, para encontrar el sujeto, nos preguntamos ¿quién es un gran amigo? La respuesta sería Álvaro. Entonces, Álvaro sería nuestro sujeto. Eso sería en el sujeto simple. Recuerden que solo el que cuenta con un solo núcleo, ¿sí? El sujeto simple solo va a tener un núcleo. Recuerden eso, por favor. Por ejemplo, otro ejemplo tenemos, a ver, Pedro vive en una casa amarilla. Usamos el quién. ¿Quién vive en una casa amarilla? Y sería Pedro. Entonces, Pedro sería nuestro núcleo del sujeto. Ahora vamos a hablar del sujeto compuesto. ¿Sí? Del sujeto compuesto. Se le conoce así a la parte de la oración que realiza o que padece la acción o el proceso que se expresa en el verbo. Es por eso que el sujeto se encuentra siempre en concordancia con el verbo, en persona y número. El sujeto de una oración puede ser una persona, animal o cosa, o cualquier ser del que habla el predicado de la oración, el cual está formado por un verbo conjugado y distintos complementos que añaden información a las ideas expresadas en la oración. Bien. Entonces, el sujeto compuesto tiene dos o más núcleos y responden a la pregunta ¿quiénes? ¿Sí? Si vamos a decir Luis y Mario son amigos, ¿quiénes son amigos? Luis y Mario. Entonces, nuestros núcleos del sujeto serían Luis, Mario. Esto sería un sujeto compuesto. Ahora, si hablamos, a ver, si decimos María y Pedro juegan en el parque, también preguntaríamos, ¿quiénes juegan en el parque? Y sería María y Pedro. Estos serían también nuestro sujeto compuesto. Ahora, ya aclarada la diferencia entre sujeto simple y compuesto, es importante mencionar que en el lugar que ocupa el sujeto en la oración no altera su naturaleza de simple o compuesto. Por lo general, colocamos el sujeto al inicio de la oración, pero en realidad el sujeto puede estar colocado en cualquier parte de la oración. Por ejemplo, si decimos, a mi casa Juan llevó las cosas, ¿quién llevó las cosas a mi casa? La respuesta sería Juan, por lo tanto, Juan es el sujeto, aunque se encuentre colocado al medio de la oración. ¿Sí? Entonces recuerden que el sujeto puede estar en cualquier parte de la oración. ¿Sí? Acá hay unos ejemplos que ustedes pueden observar. De acuerdo a sujeto simple, recuerden que el sujeto simple, ¿sí? Es el que tiene un solo sujeto, ¿sí? Y el sujeto compuesto que tiene de 2 a más sujetos, ¿sí? Bien. Ahora vamos a hablar de los modificadores del sujeto. Los modificadores del núcleo del sujeto, ¿sí? A ver, están formados estos de acuerdo a la oración.
En el sujeto recordemos que se dice de quién se habla, ¿sí? Y en el predicado lo que se hace o su estado. En ambas partes hay una o más palabras que por sí solas tienen significado. Recuerden eso. Entonces, para hallar el modificador del sujeto, primero tenemos que hallar el núcleo. ¿Qué es el núcleo? El núcleo del sujeto es el pronombre sustantivo que concuerda con persona y número con el verbo. En la oración del núcleo, por ejemplo, los competidores han dado su mayor esfuerzo. El núcleo es el sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? Competidores. Muy bien. Esto concuerda en persona, que está en tercera persona, y en número plural, con el verbo, ellos. Recuerden. Si decimos, nosotros caminamos temprano, el núcleo es el pronombre nosotros, que concuerda en persona, que está en primera persona, y número plural, con el verbo nosotros. Bien, el núcleo puede ir acompañado de ciertos modificadores o complementos. En particular, se complementa por dos funciones, que son el determinante, ¿sí? Que puede ser el artículo o adjetivo que identifique o señale el sustantivo, o pronombre, para precisar el significado. Por ejemplo, vamos a ver, si decimos, el caso se cerró. El sería el determinante. Caso sería el núcleo. ¿Sí? Si decimos, mi camioneta tiene los frenos descompuestos. ¿Qué tiene los frenos descompuestos? Mi camioneta. Entonces, mi sería el determinante y camioneta sería nuestro núcleo. Si decimos, este deporte es muy entretenido, entonces primero hallamos nuestro sujeto, que es muy entretenido, este deporte. Entonces, este deporte es nuestro sujeto, este sería nuestro determinante y deporte sería nuestro núcleo. Nuestra siguiente función sería complemento de nombre. Este complemento es un sintagma o oración que completa el significado del núcleo. Por ejemplo, la chamarra de Luis parece de piel. ¿Qué parece de piel? La chamarra de Luis. En este caso, la sería nuestro determinante, chamarra sería nuestro núcleo y Luis sería nuestro complemento de nombre. ¿Sí? Porque se está hablando de la chamarra, no se está hablando de Luis. ¿Sí? A ver otro. Las bebidas que preparaste fueron un éxito. ¿Sí? ¿Qué fue un éxito? Las bebidas que preparaste. Entonces, la sería nuestro determinante, bebidas nuestro núcleo y que preparaste sería nuestro complemento de nombre, porque en realidad estamos hablando de lo que pasó con las bebidas, que fueron un éxito. Bien, entonces, recuerden siempre que los modificadores del núcleo del sujeto son las palabras que sirven para delimitarlo, describirlo y contarlo. ¿Sí? Son modificadores directos y modificadores indirectos. Los modificadores directos del núcleo del sujeto son el artículo, la preposición y el adjetivo. ¿Sí? Por ejemplo, si decimos, al perro gordo y café le gusta comer croquetas rápidamente. Primero hallamos nuestro sujeto, ¿sí? Y luego vamos a identificar el núcleo. Nuestro núcleo sería perro. Bien, los modificadores serían a, él sería nuestro artículo, gordo sería nuestro adjetivo calificativo y café también sería otro adjetivo calificativo.
Si decimos, 2 perros negros ladran, los modificadores son 2. El adjetivo cuantitivo, ¿sí? El número 2 sería nuestro modificador. Y negros, nuestro adjetivo calificativo, que también sería nuestro otro modificador directo, ¿sí? Eso hablando de modificadores directos. Los modificadores indirectos son construcción que funcionan como adjetivos y que están unidas al sujeto mediante un nexo subordinante, como las palabras de o para. En algunos casos, estas construcciones son completamente para una, se puede decir, aposición que aclara o complementa el sentido del modificador indirecto. La aposición se escribe entre comas. Por ejemplo, en la frase, el coche azul de Juan corre muy bien. Nuestro núcleo es coche. Los modificadores directos son el y azul. Y nuestros modificadores indirectos sería de Juan, ¿sí? Que funciona como frase adjetival conectada mediante la conjunción subordinante de. Bien. En la oración, la bolsa de su tía, Ana María, se rompió al bajar del coche. El núcleo del sujeto es bolsa. El complemento directo, o sea, nuestro modificador, sería él. ¿Sí? El complemento indirecto es de su tía. Y la aposición que aclara el complemento directo es Ana María. Bien. De esta manera, vamos viendo qué es el sujeto, cómo hallamos su núcleo y cómo hallamos sus modificadores. Bien, estudiantes, ahí tienen su ficha en casa. Tienen que desarrollar, solamente tienen que marcar el núcleo y los modificadores directos e indirectos. Nada más, eso es todo.